Hace 10 años aproximadamente. Emociona, ¿no? Emociona ver a Fidel y a Diego, porque Fidel puede tener muchas cuestiones a debatir, a discutir, pero fue y es uno de los grandes líderes políticos mundiales de las últimas décadas. Lo puedo discutir, cuestiones que tienen que ver con la vida, pero las que nos tienen que contar eso son los cubanos, que son los que la viven y la vivieron. Nosotros desde afuera simplemente tenemos que admirarlo como líder político, y Diego, que siempre ha sostenido esa relación de admiración y de respeto, obviamente, se lo ve en las imágenes muy pero muy feliz. Pocas veces se lo he visto a Diego tan... Lo tiene tatuado, yo no, de hecho, no sabía eso. El mundo se tatúa a Maradona, y él se lo tatuó a Fidel. Digo, la relación que existe y la sorpresa de Fidel cuando lo vio, fue una nota fantástica la noche del 10. Diego llevó a cabo un proceso también, cuando empezó a recuperarse, estuvo internado en Cuba mucho tiempo. Le abrió las puertas a Diego cuando nadie se lo abrió. La relación fue histórica. Relación larga. Decía Fidel en la nota con Maradona, tantas veces me han matado, y es verdad. 600 veces lo quisieron asesinar a Fidel. 600 veces lo quisieron asesinar, y cuántas veces se anunció, y el viernes, hasta que no apareció su hermano, algunos no lo creían, Carlos. No, yo quiero recordarte que hace, no sé, una hora estaba hablando sobre Cuba, sobre la realidad cubana, o una parte de la realidad cubana. Los datos. Los datos. Y fue cuando se produjo el exabrupto con este chico Abel. Quiero decir que las cifras de desaparecidos, las cifras de fusilados, son todas cifras oficiales con nombre y apellido, que están, por ejemplo, en Human Rights Watch y en muchísimos organismos de derechos humanos. Pero realmente me pareció en este punto más importante hoy y ahora analizar lo que pasó acá. Waldo lo comentó. Quiero decir que lo de Abel habla muy mal de él y del régimen cubano, que lo defiende así. Y lo de Leandro me pareció extraordinario. Que se haya quedado, que haya conversado, yo estuve escuchándolo sin interrumpirlo, me pareció muy interesante escuchar sus argumentos. No estoy de acuerdo con las cosas que dice, pero aplaudo que se haya quedado, aplaudo que haya conversado, que haya discutido, que nos haya escuchado y que se haya hecho escuchar. Entre otras cosas lo aplaudo porque él ni ningún cubano pueden ir a ningún Intratables en la Cuba de Castro. Leandro. A mí me sorprende realmente. Yo alguna vez lo he leído a usted, creo que hace una página de humor en La Nación. ¿Puede ser? O capaz que no, me equivoco, pero he leído. Escribe La Nación, pero en una página de humor. Me sorprende que alguien, ante un hecho histórico como es la muerte de Fidel, considere que el tema a tratar es un exabrupto de un cubano, cierto, que se sintió ofendido cuando usted dijo un dato que no es oficial. Yo se lo insisto, está equivocado, sigue insistiendo en eso, pero está equivocado. Y Human Rights Watch no es una organización oficial, no es Médicos Sin Fronteras. Human Rights Watch es una organización con sede en Estados Unidos, creada para hacer propaganda. No es Amnesty International, no es Médicos Sin Fronteras. Él se sintió ofendido, yo no lo puedo entender, quizá ella también lo pueda entender, porque a los cubanos la muerte de Fidel les duele. Entonces, cuando escuchan una cosa así, muy dolorosa, muy agraviante, alguno puede tener diferentes reacciones. Yo no me corresponde a mí hablar de esa reacción o no. Él no está ahora para y bueno, él sí quiso ir. No, seguro. Pero yo tengo que decir que entiendo en el corazón, porque la gente en diferentes circunstancias, algunos se enojan. Yo sí no tengo ningún problema en responder, porque creo que tengo la fuerza, en este caso, de la razón. Y la razón mía, por lo menos, se basa en datos. Yo le quería decir a la periodista que me quedé sin responderle. Dije lo del internet, pero no te dije lo de la libertad de irse del país. Del ingreso y del egreso del país. Esa restricción que había desde el punto de vista legal para viajar sin invitación fue removida, ya hace varios años fue removida, eso no existe más. Ahora en Cuba, vos lo único que necesitas es que te den visa de entrada en el país de destino. De hecho, un caso conocido que tú dices que conoces, que es la bloguera Joanny Sánchez, que es una bloguera para afuera de Cuba. Pero vos hoy podés salir de Cuba. Sí, ella salió de todo, fue a Suiza, viajó, de hecho ella hizo su contrato con el USAID en los Estados Unidos, en Suiza. Pero, perdón, ¿cualquiera puede salir de Cuba libremente o no? Si tiene el pasaporte. Claro, el tema es... Bueno, está bien, también, no quiero citarte localidades de Buenos Aires donde falta dinero. No, pero perfecto, pero cualquiera... Para viajar, porque la libertad es muy relativa cuando uno no tiene posibilidades. ¿Seguro? ¿Cuál es la libertad para ir a Dubái si yo no tengo plata? ¿Cuál es la
libertad para ser un ingeniero nuclear si yo no puedo terminar la primaria? Bueno, pero perdón, convengamos que durante mucho tiempo no se podía, a tal punto que cuánta gente cierto, pero ahora ahí le quiero terminar de responder, por favor, a Débora. Efectivamente en Cuba había esa restricción porque no había acceso al dólar. Recuerden ese dato. Para viajar uno necesita manejar esa divisa. Sí. Cuando no había acceso al dólar, realmente viajar, había una restricción que de alguna manera trataba de igualar a que no hubiera, por mecanismos, digamos, informales, que algunos sí podían hacerlo y acceder. Cuando se removió eso, se fue removiendo, la verdad que quedó como una especie de disposición un poco absurda. Tú mismo dijiste que hay 4 millones de cubanos fuera de Cuba. O sea que, a mí me costó mucho llegar a Cuba para poder trabajar como periodista, tuve que pedir la visa de periodista. Fue difícil, pero lo logré. Bueno, lo lograste. Yo te quiero decir algo. Algo que determinó mucho sobre la libertad o no, la disposición de viajar, es la relación que tiene Cuba con los Estados Unidos en el tema de la emigración. Cuba es un país, es una isla de las Antillas, la mayor, a 130 kilómetros, 90 millas, dicen en Cuba, de los Estados Unidos. Y la mayor emigración siempre ha sido una emigración no de recepción, sino de emisión hacia los Estados Unidos. Esto es una característica de Cuba, de Puerto Rico. Bueno, la doctora Hilda Molina, vos sabés que no pudo venir a ver a su hijo. Bueno, es un caso que yo no me querría meter en el caso de lo vamos a seguir mañana seguramente debatiendo. Jorge, quiero cerrar con ustedes un concepto que estamos sobre el final. Déjame decirte lo de la ley, porque es una ley muy cortito, que tenemos que tener el programa. Muy cortito. Se llama pie seco, pie mojado. Ajá. Y ha determinado el problema de la emigración en Cuba en los últimos 30 años y no ha cambiado ni siquiera con Obama. Un cubano se va en balsa, llega a los Estados Unidos, territorio de Estados Unidos, entonces tiene trabajo, casa. Bien. Si llega en avión, no tiene nada. Jorge, ¿cómo sigue esto? Déjeme decirle, sí, por favor. Déjeme decirle 2 puntos. Por favor. Primero, el fenómeno Fidel Castro, el significado político histórico de Fidel Castro se reveló en plenitud en el periodo de emergencia 1991-1993, cuando cayó el subsidio soviético por implosión de la Unión Soviética. En ese mismo periodo, en un año, todos los regímenes comunistas de Europa Oriental desaparecieron. Se mantuvo el pie el régimen cubano, lo que fue una muestra en los hechos de la extraordinaria legitimidad política del liderazgo de Fidel Castro en el pueblo de Cuba. Y el segundo punto que me gustaría establecer es el hecho de que el legado histórico de Fidel Castro en sus 50 años de lucha es la afirmación de la nación cubana. Este es el punto de partida para comprender la situación de Cuba hoy. Ha afirmado la nación cubana lo que significa ante todo frente a los Estados Unidos. ¿Qué cambia, Julio? Y cerramos. No, cambia un hecho que es clave, es como el final del siglo. Digamos, Fidel duró más que su tiempo. Lo que cambia ya cambió. El hecho es que nosotros ingresamos a un debate que vale la pena tomar con sutileza, sin condena. Gracias siempre, Gracias a todos, gracias Iván, gracias chicos, gracias a todos por... No, pero perfecto, pero cualquiera... Para viajar, porque la libertad es muy relativa cuando uno no tiene posibilidades. ¿Seguro? ¿Cuál es la libertad para ir a Dubái si yo no tengo plata? ¿Cuál es la libertad para ser un ingeniero nuclear si yo no puedo terminar la primaria? Bueno, pero perdón, convengamos que durante mucho tiempo no se podía, a tal punto que cuánta gente... Cierto, pero ahora ahí le quiero terminar de responder, por favor, a Débora. Efectivamente en Cuba había esa restricción porque no había acceso al dólar. Recuerden ese dato. Para viajar uno necesita manejar esa divisa. Cuando no había acceso al dólar, realmente viajar, había una restricción que de alguna manera trataba de igualar a que no hubiera, por mecanismos, digamos, informales, que algunos sí podían hacerlo y acceder. Cuando se removió eso, se fue removiendo, la verdad que quedó como una especie de disposición un poco absurda. Tú mismo dijiste que hay 4 millones de cubanos fuera de Cuba. O sea que, a mí me costó mucho llegar a Cuba para poder trabajar como periodista, tuve que pedir la visa de periodista. Fue difícil, pero lo logré. Bueno, lo lograste. Yo te quiero decir algo. Algo que determinó mucho sobre la libertad o no, la disposición de viajar, es la relación que tiene Cuba con los Estados Unidos en el tema de la emigración. Cuba es un país, es una isla de las Antillas, no sé si quiso ir. No, seguro. Pero yo tengo que decir que entiendo en el corazón, porque la gente en diferentes circunstancias, algunos se enojan. Yo sí no tengo ningún problema en responder, porque creo que tengo la fuerza, en este caso, de la razón. Y la razón mía, por lo menos, se basa en datos. Yo le quería decir a la periodista que me quedé sin responderle. A Débora. Dije lo del internet, pero no te dije lo de la libertad de irse. Del ingreso y del egreso del país. Esa restricción que había desde el punto de vista legal para viajar sin invitación fue removida, ya hace varios años fue removida, eso no existe más. Ahora en Cuba, vos lo único que necesitas es que te den visa de entrada en el país de destino.
De hecho, un caso conocido que tú dices que conoces, que es la bloguera Joanny Sánchez, que es una bloguera para fuera de Cuba. Pero vos hoy podés salir de Cuba. Sí, no hay... ella salió de todo, fue a Suiza, viajó. De hecho, ella se hizo su contrato con el UCI en los Estados Unidos, en Suiza. Pero, perdón, ¿cualquiera puede salir de Cuba libremente o no? Si tiene el pasaporte. Claro, el tema es. Bueno, está bien, también. No quiero citarte localidades de Buenos Aires, obvio, donde falta dinero. Hace 10 años aproximadamente. Emociona, ¿no? Emociona ver a Fidel y a Diego, porque Fidel puede tener muchas cuestiones a debatir, a discutir, pero fue y es uno de los grandes líderes políticos mundiales de las últimas décadas. No puedo discutir cuestiones que tienen que ver con la vida, pero las que nos tienen que contar eso son los cubanos, que son los que la viven y la vivieron. Nosotros desde afuera simplemente tenemos que admirarlo como líder político, y Diego, que siempre ha sostenido esa relación de admiración y de respeto, obviamente, se lo ve en las imágenes muy pero muy feliz. Pocas veces se lo he visto a Diego tan... Lo tiene tatuado, yo no de hecho, sabía eso. El mundo se tatúa a Maradona, y él se lo tatuó a Fidel. Digo, la relación que existe y la sorpresa de Fidel cuando lo vio, fue una nota fantástica la noche del 10. Diego llevó a cabo un proceso también, cuando empezó a recuperarse, estuvo internado en Cuba mucho tiempo. Le abrió las puertas a Diego cuando nadie se lo abrió. La relación fue histórica. Relación larga. Decía Fidel en la nota con Maradona: tantas veces me han matado, y es verdad. 600 veces lo que hicieron asesinar a Fidel. 600 veces lo quisieron asesinar, y cuántas veces se anunció, y el viernes, hasta que no apareció su hermano, algunos no lo creían, Carlos. No, yo quiero recordarte o escuchar. Entre otras cosas, lo aplaudo porque él ni ningún cubano pueden ir a ningún Intratables en la Cuba de Castro. Leandro. A mí me sorprende realmente. Yo alguna vez lo he leído a usted, creo que hace una página de humor en La Nación. ¿Puede ser? O capaz que no, me equivoco, pero he leído. Escribe La Nación, pero en una página de humor. Bueno, me sorprende que alguien, ante un hecho histórico como es la muerte de Fidel, considere que el tema a tratar es un exabrupto de un cubano, cierto, que se sintió ofendido cuando usted dijo un dato que no es oficial. Yo se lo insisto, está equivocado, sigue insistiendo en eso, pero está equivocado. Y Human Rights Watch no es una organización oficial, no es Médicos Sin Fronteras. Human Rights Watch es una organización con sede en Estados Unidos, creada para hacer propaganda. No es Amnesty International, no es Médicos Sin Fronteras. Él se sintió ofendido, yo no lo puedo entender, quizá ella también lo pueda entender porque los cubanos. La muerte de Fidel les duele. Entonces, cuando escuchan una cosa así, muy dolorosa, muy agraviante, alguno puede tener diferentes reacciones. Yo no me corresponde a mí hablar de esa reacción o no. Él no está ahora para y bueno. Parte que hace, no sé, una hora estaba hablando sobre Cuba, sobre la realidad cubana, o una parte de la realidad cubana. Los datos. Los datos. Y fue cuando se produjo el exabrupto con este chico Abel. Quiero decir que las cifras de desaparecidos, las cifras de fusilados, son todas cifras oficiales con nombre y apellido, que están, por ejemplo, en Human Rights Watch y en muchísimos organismos de derechos humanos. Pero realmente me pareció, en este punto, más importante hoy y ahora, analizar lo que pasó acá. Waldo lo comentó. Quiero decir que lo de Abel habla muy mal de él y del régimen cubano, que lo defiende así. Y lo de Leandro me pareció extraordinario. Que se haya quedado, que haya conversado, yo estuve escuchándolo sin interrumpirlo, me pareció muy interesante escuchar sus argumentos. No estoy de acuerdo con las cosas que dice, pero aplaudo que se haya quedado, aplaudo que haya conversado, que haya discutido, que nos haya escuchado y que se haya